Invitamos a hacer uso de la palabra al tercer orador de la postura en contra, que efectuará la contraargumentación de su equipo y dispone de 5 minutos, tras los cuales la contraparte puede efectuar 2 preguntas de hasta 30 segundos cada una. Estimados, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Qué inteligente ha tratado de ser la postura a favor en este debate con sus definiciones. ¿Cómo han tratado de confundir tanto a la bancada en contra como al público con las definiciones? Primera definición que nos entregan incluye que vamos a dejar fuera de este debate a Internet. ¿Por qué? Porque aparentemente en Internet no pueden existir procesos periodísticos detrás de la información que se entrega. Primero, ellos no han probado eso. Segundo, en Internet existen, además de Twitter y Facebook, que son las únicas herramientas que yo he mencionado, sitios periodísticos de alta calidad, en los que sí hay un proceso previo de información y de investigación periodística. Pero eso ellos convenientemente no se los han dicho a ustedes. Nosotros sí, y por lo tanto, como no pueden justificar eso, no pueden dejar Internet fuera de este proceso. Y más allá de eso, lo que nos están queriendo hacer creer es que detrás de todo el resto de la información que sí recibimos fuera de Internet, sí hay un proceso de investigación previa y sí hay un proceso periodístico importante, pero eso tampoco lo han probado y es su deber hacerlo. Además de eso nos dicen que cobertura es ensalzamiento. Y fíjense lo que quieren hacer con ustedes, querida audiencia. Quieren pretender que nosotros defendamos festejar delitos de violencia. Y eso es lo que quieren hacer al decirles que la definición de cobertura va a ser el ensalzamiento reiterado de los delitos violentos. Pues no. La palabra cobertura implica entregar un espacio físico, ya sea en un diario, o de tiempo, ya sea en un noticiario, o como quiera llamarse en Internet, para darle información respecto a los hechos que están ocurriendo. No significa necesariamente festejar el hecho que esté ocurriendo. Y que se lo presenten a ustedes mediante hechos, datos e información objetiva y verídica no significa que ustedes en casa lo vayan a festejar, sino que solamente van a estar informados y van a poder formarse una opinión sobre ese hecho. Pero nuevamente ellos han omitido y han querido no contarle eso como audiencia. Además de eso nos generan este problema gigante y nos dicen va a haber estigma, nos dicen que las investigaciones policiales van a fracasar, nos dicen que policías van a morir. Pero lamentablemente ese problema durante todo este debate no ha sido probado. No nos han logrado decir cuándo en este país o en este mundo ha caído en tal la paranoia que hemos ido a intervenir en investigaciones policíacas y hemos impedido que se detenga gente o hemos desbaratado redes de investigación y policíacas solamente porque caímos en paranoia. Pero más allá de eso caen en otro problema, y es que la paranoia no va y no nace de la información que nosotros recibimos. La paranoia y el susto o el miedo nace de la realidad. De la realidad en lo que ocurre. Y si quitamos la información sobre esa realidad, la paranoia se va a seguir dando. Porque el miedo no se origina en la información que ustedes tienen, el miedo se origina en los delitos violentos propiamente tal. Y si a alguien, por ejemplo, le cuentan que hay un violador en serie y se lo cuentan en la calle, aunque no lo vean en la televisión, el miedo se va a generar igual en esa persona. Por lo tanto, el problema no se deriva de lo que ellos mismos están pretendiendo hacer y por lo tanto su medida es absolutamente innecesaria e inconveniente. Además de eso, nos dicen que la gente generaría, o los menores en este caso, un interés en repetir estas conductas. Pero, estimado público, primero, están queriendo hacer que la audiencia es o ignorante o tonta. Porque quiere decir que cada vez que nosotros veamos algo en la televisión lo vamos a querer imitar, ya sea bueno o sea malo. Primero, eso no es necesariamente cierto, porque ninguno de nosotros trata de imitar a Superman o a los Power Rangers o trata de imitar a los Transformers. Pero aun cuando entendemos que hay una población menor que podría ser influenciada, tenemos que entender que es razonable creer que la televisión y los periódicos no son los padres de estos niños, no son el colegio de estos niños, y que tienen que ir acompañados la información por una educación, cosa en la que la bancada en contra nunca se ha opuesto. Efectivamente, debe haber una información para recibir adecuadamente la información. Pero aun cuando aceptamos que hay un porcentaje de la población que puede no estar acompañada ni por la educación ni por un criterio parental, también tenemos que entender que la realidad, que es lo que le hemos planteado todo el debate con esta casa, va a seguir existiendo. El narcotráfico va a seguir existiendo, lamentablemente en esas poblaciones vulnerables, donde tal vez no hay un acompañamiento tan grande de los padres, donde tal vez la educación no llega tan alto con los niños, va a seguir existiendo esa realidad y se van a seguir viendo expuestos y probablemente van a seguir imitando esa conducta, adivinen qué, aun cuando esto no lo cuenten en los noticiarios, aun cuando esto no salga en el diario, aun cuando usted no lo vea en internet, esto va a seguir pasando. Y ese es el principal problema. Lo que usted está queriendo hacer es contener el problema, pero no curarlo de raíz. Y por lo tanto su medida se hace absolutamente innecesaria. Después nos dicen que hay un problema con los temas de las investigaciones, las policías, pero nunca hemos dicho que no podemos restringir la información, porque el derecho a la información no es absoluto. Sí, podemos, por ejemplo, prohibir que se den los nombres de los policías que
justificaciones, y es lo más lógico. Nunca hemos dicho que lo vamos a dar porque sería exponerlo a un peligro innecesario, pero tampoco entendemos que esto haya pasado anteriormente. Entonces, si esto no ha pasado anteriormente, ¿por qué la contraparte lo propone como un hecho? Y como un problema tan grande que tenemos que imponer una medida que implica la restricción de un derecho fundamental como el derecho a la libertad. Así que los invitamos en su discurso, en el discurso remanente, a tratar de justificar estas decisiones. Muchas gracias. ¿La contraparte efectuará alguna pregunta? Dispone de 30 segundos. Estimada contraparte, yo no sé en qué país vive usted, pero pretender que no existe un miedo respecto a una paranoia respecto a la gente me parece una barbaridad. Y déjeme comentarle un caso donde sí existe la paranoia, y es los casos que vemos frecuentemente hoy en día en las noticias, como la gente toma la justicia por sus manos. ¿Por qué? Porque tiene esta sensación de miedo constante y que sí involucra que el proceso legal no se realice de la mejor manera. Además, usted nos habla respecto de que el narcotráfico va a seguir existiendo. Ese es el punto fundamental. Nosotros queremos que ese narcotráfico, que ese joven que quiere ser narcotraficante, disminuya. Dispone de un minuto. Estimada, me parece que el equipo a favor está haciendo oídos sordos a todo el debate. No decimos que la paranoia no exista o que el miedo no exista, sino que no se genera por la información que nosotros entregamos, por esta supuesta cobertura que usted dice de los delitos violentos. El miedo se genera a raíz de otra cosa, y precisamente con las detenciones ciudadanas no se genera por la televisión ese miedo, sino que se genera en el hecho de ver a alguien cometer un delito infragrante y que la ciudadanía trate de atraparlo en ese momento cayendo en la paranoia, pero no por la información que viene en la televisión. No sale la gente después de que vio la televisión a atrapar al ladrón que robó en la mañana un celular, es durante el hecho. Y segundo, el tema de los problemas de investigación, todo tiene que ver nuevamente con lo que nosotros le repetimos, de que los problemas no nacen del tema de la información, y eso es lo que les hemos repetido durante todo el debate. El problema principal no está en la información, y como ustedes no han probado que el problema nazca de la cobertura, es entonces que su medida se vuelve absolutamente innecesaria. ¿Cuál es la segunda pregunta? Perdón, pero nos siguen emplazando a aprobar un problema que su primer orador aceptó. Entonces, ojo con eso. Y en segundo lugar, nos dice que duda de que haya un entorpecimiento a la labor de la policía, cuando fíjese que son las mismas policías las que declaran que la falta de discreción en el llevar a cabo estas operaciones cuando se publican a través de los medios son las que generan problemas, como que esto al darse a conocer después presente distintos obstáculos y no sean exitosos. Tiene un minuto. Estimada, pero es que sobre lo mismo nunca nos hemos opuesto a que exista cierto tipo de restricciones, lo que parece ser lo más lógico. El problema es que estamos en contra de la censura previa que usted quiere imponer. Y es más, durante el debate nos ha dicho, ya existe un mecanismo, entonces ¿cómo ustedes pueden decir que esto no va a funcionar? No, ojo. Lo que existe es un mecanismo de sanción para controlar precisamente lo que usted me está diciendo ahora, que no exista tal divulgación de datos que pueda influir en las investigaciones policiales. Lo que no existe en este momento, y es a lo que nos oponemos en su medida, es esta restricción absoluta de censura, a la prohibición de comunicación de estos hechos simplemente porque se inventaron un problema que supone que nace de la cobertura de la información cuando esto no existe. Y como eso no existe, entonces no entendemos cómo con una restricción simple y con la consecución de las siguientes sanciones que deberían llevarse a eso, no podríamos solucionar exactamente el mismo problema que usted me está mencionando ahora. Muy bien, invitamos a hacer uso de la palabra al tercer orador de la postura a favor, que efectuará la contraargumentación de su equipo. Dispone de 5 minutos, tras los cuales la contraparte puede efectuar 2 preguntas de hasta 30 segundos cada una. Muy buenas tardes a todos los presentes, subo un poquito el micrófono. Oye, me causa una gracia acá lo que está preguntando el otro equipo, porque han dicho todo el debate que nosotros queremos ganar por definición, y fíjese que en todas las intervenciones han sacado y ha seguido con el tema del internet, cuando si revisamos no es tan parte importante de nuestro discurso, ¿ah? Pero vamos a solucionar eso de inmediato. Lo que ellos están tratando de decir es que nosotros queremos arbitrariamente ganar el debate por definición porque queremos sacar el internet. Entonces lo que ellos quieren decir es que nosotros asumamos que cualquier publicación que se realiza en internet deberíamos prohibirla si es que hace alusión a delitos violentos relacionados al narcotráfico. O sea que si yo quiero publicar en Twitter que toda mi familia fue asesinada porque unos narcotraficantes la mataron, nosotros tendríamos que justificar que se prohibiera eso si lo hace reiteradamente debido a que se relaciona con un delito violento en narcotráfico. Eso es lo que cierra el debate. ¿Qué decimos nosotros? No vamos a hacer una distinción entre el EMOL en papel y el EMOL online, si nosotros tampoco somos tan descriteriados. Si usted está hablando del EMOL.cl, bueno, lo incorporamos en la definición que tanto, si no es parte sustantiva de nuestro caso. Ustedes son el que están haciendo que el debate sea de definiciones, ya, pero avancemos. Además nos dice, ¿sabe qué? Nosotros queremos entender cobertura
como en el fondo no como dar información, sino como ensalzar. Y vaya que sí, pues obviamente nosotros no queremos que se niegue la posibilidad de que la ciudadanía se informe a través de los medios de comunicación. Lo que nosotros creemos, y me parece razonable defender, es que se impida la posibilidad de que los medios de comunicación realicen un ensalzamiento que va más allá de lo razonable, va más allá de la mera entrega de información. Va en que, como produce rating, entonces lo que vamos a hacer nosotros es designar una gran cantidad de horario televisivo al mismo hecho para que en el fondo la población crea que realmente esto es un problema mayor del que realmente podría estar ocurriendo. Y además nos dice, oiga, ¿sabe qué? Ensalzar no es lo mismo que festejar. Bueno, está bien, nosotros no estamos diciendo que ellos defiendan que los medios de comunicación puedan festejar los delitos relacionados con el narcotráfico y que sean violentos. Lo que nosotros estamos diciendo es que no debe permitirse, no que se ensalce, que se glorifique, sino que se muestre incluso como algo malo. Nosotros consideramos de que el hecho de que se muestre constantemente el delito violento como algo malo, también produce un perjuicio. Y también produce ese perjuicio producto de que se genera esta conciencia ciudadana de que este problema está llevándolos a un lugar que realmente no necesariamente va a ser así. Entonces, ensalzar no necesariamente es festejar, también puede ser ensalzar demostrándolo como algo negativo. Eso va a depender de la salsa que usted le quiera poner. En el fondo, no necesariamente va a ser positiva esta salsa. Y segundo, además, queremos ir con el tema de la libertad de información. Oiga, y me dice que nosotros tenemos libertad para decir lo que sea. Oiga, ¿sabe que yo también tengo libertad económica para hacer empresa? No por eso me voy a poner de acuerdo y venderlos con formas caros. No porque yo tenga libertad de tránsito, también le voy a decir que me lleve a Lapa alrededor de toda la sala. La libertad termina donde empieza la del otro. Y nosotros creemos que acá protegemos precisamente un bien social. Protegemos el bien social de que la ciudadanía esté informada, pero no concientizada con algo que no necesariamente tiene correspondencia con la realidad. Además, oiga, mire, nos dice en tercer lugar, el remedio es peor que la enfermedad. Y nos dice básicamente de que cómo vamos a implementar esto, que estamos pensando en un mecanismo superior y que en el fondo va a controlar el monopolio de toda la información. Oiga, si nosotros no estamos descubriendo la rueda acá, si el Consejo Nacional de Televisión precisamente lo que hace es limitar la cantidad de contenido o la calidad de contenido que puede emitir un programa de televisión, podemos usar hasta el mismo Consejo Nacional de Televisión y ampliar sus facultades y atribuciones. Si aquí el tema es que tiene que haber un ente que pueda regularizar que no se ensalcen demasiado un delito que puede ser violento relacionado con el narcotráfico, sea de patrimonio, sea la persona. El tema es que sea del narcotráfico violento y que pueda producir una concientización ciudadana. Ahora nos dicen, oiga, y nos exigen, ¿cómo se va a solucionar el problema? Y prueben el plan. Oiga, si tenemos 4 minutos nomás, ¿usted quiere que le establezcamos 120 artículos del reglamento del proyecto de ley que vamos a establecer en el Congreso? No, pues eso no es nuestra carga probatoria. ¿Cuál es nuestra carga probatoria? Establecer los criterios generales que fundamentan nuestro plan. ¿Y cuál es el criterio general que nosotros como acá afirmativa hemos propuesto de principio a fin? Que el medio de comunicación ensalce, sea glorificando o sea diciendo que es malo, ya digo, depende de la salsa, pero que demuestre demasiado el mismo delito violento, porque consideramos de que está bien mostrar e informar a la ciudadanía una vez, pero cuando reiteramos la información, se produce esta concientización. Y ya para ir finalizando, también nos dice de que puede haber una participación ciudadana y que puede favorecer la democracia, la información. Ya, nosotros estamos de acuerdo con que la ciudadanía se informe, participe, pero eso, que se informe, y nosotros no estamos en desacuerdo con que se entregue la información del delito violento relacionado al narcotráfico, pero es lo mismo estar informado que estar concientizado de que tenemos un problema relacionado con los delitos violentos del narcotráfico, porque el noticiero por el rating da 30 minutos de la hora en el mismo delito que se produjo en la sociedad. Entonces no, nosotros consideramos que eso es distinto. Una cosa es estar informado y otra estar concientizado. Entonces claramente nosotros vemos que lo que están debatiendo por definiciones son ustedes. ¿Qué hemos dicho nosotros por nuestra parte? Primero, que esta paranoia que se genera en la población, y lo podemos ver actualmente, porque el número de delitos en Chile ha ido disminuyendo y la victimización ha ido aumentando. ¿Y por qué entonces podemos decir que se produce esta paranoia y que me tiene mirando a mí a los dos lados en la casa cada vez que llego por miedo al portonazo? Porque los medios de comunicación precisamente están ensalzando en demasiada una cantidad de delitos que en realidad no es tan alta. Estamos de acuerdo con la información, estamos en desacuerdo con la concientización negativa de la ciudadanía. Muchas gracias por su atención. La contraparte respecto a alguna pregunta dispone de 30 segundos. Estimado Fernando, parece que su equipo le está haciendo el quite a la tesis, porque si usted me dice que ya existe un ente que regula la cantidad y la calidad de lo que se entrega, y usted lo que quiere evitar es la repetición, ¿de qué me está hablando? Eso ya existe, el status quo, y lo que usted tiene que proponer es una medida como cambio al status quo para solucionar un problema que usted inventó. Dispone de 1 minuto.
Oiga, voy a tener que leer el reglamento del Consejo Nacional de Televisión, porque el Consejo Nacional de Televisión existe, regula la calidad y la cantidad de la información, pero no regula todo. O sea, no regula que no pueda salir farándula, que no pueda salir cualquier otro tipo de programación. Nosotros lo que queremos hacer es darle una atribución adicional al Consejo Nacional de Televisión o a cualquier otro organismo que podamos crear para el efecto. Si lo que usted no entiende es que aquí no es el Congreso para debatir un proyecto de ley. Esto es un debate sobre la razonabilidad o la no razonabilidad de una medida política que estamos discutiendo. Entonces, sea el Consejo Nacional de Televisión o sea lo que le vamos a llamar hoy día, no sé, el Organismo Nacional contra los Delitos Violentos contra la Propiedad y la Agresión, puede ser también. Lo que queremos poner énfasis acá es que más allá del organismo es dar una atribución adicional, que es el control de la cantidad de delitos violentos que se entrega. Y eso no lo tiene actualmente el Consejo Nacional de Televisión. Si no, no veríamos quizás tantos portonazos si es que dijera que no se puede ver el tema de la paranoia de la sociedad. El tema es que entregamos una atribución extra y esa atribución extra es fiscalizar que no se ensalce en demasía los delitos relacionados con el narcotráfico y que tengan un carácter violento. ¿Va a hacer la segunda pregunta? Tiene 30 segundos. Cito textual, usted quiere que no se ensalce en demasía en la cobertura de los delitos violentos. Entonces su problema lo tiene con la reiteración. Usted no quiere que se reitere la cobertura. Pero la tesis dice, se debe prohibir a los medios de comunicación dar cobertura a los delitos violentos relacionados con el narcotráfico. Usted tiene que estar en contra de que se cubran, no que se reiteren. Por lo tanto, ciñase a la tesis. Oiga, no sé si la bancada negativa sabe que las definiciones de términos dependen de la interpretación que leemos nosotros, ¿cierto? O sea, eso es parte del reglamento. Quizás deberíamos darle una leyita más. Porque nosotros decidimos la forma en que interpretamos los términos. Y cobertura, usted quiere que entonces digamos, oiga, ¿sabe qué? Si en Plaza de Armas murieron 115 personas porque un cartel de narcotráfico los mató ayer, nosotros tenemos que defender que eso no se muestre porque cobertura es no dar la información. ¿Qué bancada podría comprobar que no debemos permitir que se muestre información? Si nosotros no podemos negar la información por los medios de comunicación, menos de delitos violentos relacionados con el narcotráfico. Si el problema no está en dar la información, el problema está en que eso que ocurra en Plaza de Armas tenga 2 semanas de cobertura de 45 minutos de la hora del noticiero, porque así se produce la concientización negativa y la paranoia de las personas. Nosotros no podemos estar en contra de la información, y reitero, sino de la concientización. Si no, tendríamos que decir de que la masacre que se da en Plaza de Armas hoy día a las 3 de la tarde no puede ser mostrado por TVN si es que lo hizo un cartel de narcotráfico. Y yo creo que sería media complicada la carga probatoria de nosotros si es que aceptamos su definición de cobertura. Nosotros proponemos una más laxa que permita el debate, y déjese de hablar de definiciones un ratito, porque el debate tiene que estar en los argumentos, no solo en las definiciones. Muchas gracias a todos. Invitamos a pasar adelante al orador de la postura en contra, que presentará la conclusión de su equipo. Dispone de 4 minutos sin preguntas. Por ahí me enseñaron alguna vez que uno tenía que pedir que no se hablara de aquello que me complica que se hable. Es una estrategia también, pero la idea es que no caigamos en ello. Efectivamente, este debate, lo queramos o no, señores del jurado, ha sido también de definiciones. Porque partimos con un problema previo, aunque usted lo quiera negar. ¿Entraba o no entraba internet acá? Hay, por ejemplo, puede haber medios de comunicación que solamente tengan plataforma en internet si el problema no está con EMOL. En EMOL yo entiendo que usted quiera también agregarlo en este debate. Pero ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, un diario de opinión política, de formación ciudadana, que solamente se publica a través de internet? Bajo su definición quedaría fuera. ¿Por qué? Nunca lo dijeron. Entonces, aunque usted no quiera hablar en definitiva de definiciones, la verdad es que en esta conclusión debo decir que las definiciones sí entraron en este debate. Como punto de choque, señor del jurado, que quisiera plantear para ir terminando, en primer lugar, la pregunta es, ¿respecto de qué estamos en contra? O sea, ¿estamos en contra de la información? ¿Estamos en contra de la calidad de la información? Eso no ha quedado claro. ¿Por qué? Porque permítame reiterar la tesis. Dice, se debe prohibir a los medios de comunicación dar cobertura a los delitos violentos relacionados con narcotráfico. Si uno lee la tesis, uno se da cuenta claramente de aquello que tiene que defender la postura a favor. Es estar a favor de la prohibición de dar cobertura. Luego nos dicen, no, es que lo que pasa es que si le echa salsa buena, entonces usted va a estar como, en definitiva, potenciando el tema del narcotráfico. Entonces, el niño que ve a ser narcotraficante quizás quiera repetir la conducta. Pero la pregunta que nosotros hemos hecho es muy básica. ¿El problema está en el medio de comunicación? ¿O el problema está en el entorno de ese niño? ¿O en la educación que señalaba Constanza? La verdad es que nos queda claro que el problema más relevante en ese caso no está en el medio de comunicación, sino que el problema existe en el entorno y en el sistema educacional. Por eso, a diferencia de lo que ha dicho la contraparte, nosotros no estamos en contra de concientizar. Estamos a favor de concientizar. Estamos a favor de concientizar por medio de la educación, que sí parece ser el problema de base que la contraparte ha pretendido negar. Señor jurado, el segundo punto de choque interesante tiene que ver con la sensación de inseguridad y paranoia. Permítame decirle que si el hecho es falso, la verdad es que está bien que se sancione, pero acá no estamos hablando de las teleseries. Estamos hablando de cobertura finalmente que tiene que ver con hechos que ocurrieron. Por lo tanto, si yo me siento paranoico porque finalmente están ocurriendo portonazos o porque ocurrió un portonazo en el sitio de al lado de mi vecino,
el problema es que el medio de comunicación lo cubra o que haya ocurrido el portonazo. Según parece lo segundo, pero la contraparte también pretende sacarle el quite a eso. Entonces, finalmente, el problema ocurre con el hecho. Y finalmente, nos dicen además, que el problema radica en la reiteración. Entonces, la solución es básica. Tratemos de tratar de ir regulando la reiteración, pero eso no es lo que pide defender la tesis. La tesis pide hablar de la cobertura finalmente a los delitos violentos, no a la reiteración de las mismas. Ahora, el mismo caso que se nos señaló, ¿cierto? Una matanza en Plaza de Armas. No lo vamos a poder repetir porque simplemente con una vez ya basta, es suficiente, metámoslo bajo tierra y ya está, porque la gente puede sentir paranoia. La verdad es que ni siquiera ha quedado claro el criterio de reiteración si es que ese fuera el caso. En tercer lugar, se ha planteado también, señor del Jurado, el problema de mantener esto en privado por el trabajo de los policías. Pero ni siquiera se probó que el hecho de dar cobertura a un delito de narcotráfico genere problemas o interferencia con el trabajo de los policías. ¿Por qué? Porque se soluciona con otro punto de choque, señor del Jurado. Esta balanza que nos han dicho acerca de la libertad versus la seguridad nacional. Y sabe, estamos de acuerdo, existe un conflicto de derecho ahí, pero el conflicto de derecho se soluciona justamente cuando en virtud de la libertad y de la seguridad nacional se protegen identidades, se protegen rostros, no se muestran cuerpos, por ejemplo. Eso sí tiene que ver con una compensación de los derechos, pero la solución ante la antinomia jurisdiccional o ante la antinomia legislativa o de derechos tiene que ver no con suprimir, sino con regular y equilibrar ambos derechos. Además, señores jurados, existe una contradicción y con esto que quisiera terminar porque me parece que resume todo lo que ha ocurrido en este debate. Por un lado se dice que si se da cobertura genera paranoia, pero por otro lado se dice que genera ejemplo. Entonces, finalmente los mismos argumentos de la contraparte se pisan la cola, porque si genera paranoia no tiene sentido entonces decir que la cobertura genera ejemplo y ensalza al narcotraficante como modelo a seguir. Entonces pongámonos de acuerdo, o la gente se siente paranoica o la gente siente miedo. Muchas gracias. Invitamos a pasar adelante al orador de la postura a favor, que presentará la conclusión de su equipo. Dispone de 4 minutos sin preguntas. Bien, doy comienzo respondiendo a la pregunta que acaba de emplazar don Ricardo Gómez. La población en general efectivamente siente miedo y paranoia, y los jóvenes cuyo criterio no está aún formado y son más susceptibles a la visualización de un ensalzamiento son aquellos que pueden caer en las conductas que ya hemos mencionado. Así que más atención, don Ricardo, cuando hagamos la distinción entre población en general y un grupo muy específico que son los jóvenes. Más aún, don Ricardo, me parece muy curioso que conociendo perfectamente las reglas de un debate, usted venga a cuestionar la problemática o la interpretación de la tesis en el último discurso. Para eso tendríamos que tener otro debate y volver a discutir todo de nuevo si es que usted pretende cambiar las reglas bajo las cuales hemos estado discutiendo desde ya. Yo, en cambio, les voy a hacer puntos de choque que de verdad reflejan lo que aquí pasó y no lo que don Ricardo inventó en su cabeza en el último discurso. Vamos para allá. En primer lugar, el canal de comunicación. Hemos discutido latamente si el canal de comunicación va a ser o no va a ser Internet. La verdad es que esto es irrelevante, puesto que nosotros hemos dicho una y otra vez que a lo que nos oponemos dentro de Internet es a las redes sociales, es a la información desmedida, es a la información irresponsable, aquella que no se realiza después de un riguroso proceso periodístico. Y si tenemos entidades que tienen una plataforma en Internet y una plataforma en papel y tienen un proceso riguroso de periodismo, entonces no nos oponemos a eso. En segundo lugar, ¿cuál diantres es el problema a discutir? ¿Cierto? Por una parte, escuchamos como el primer orador de la bancada negativa nos dice que iban a aceptar todos los problemas. Recordemos que la falta de discreción y la reiteración de estos delitos va a generar paranoia y miedo, va a generar un entorpecimiento a la labor de la policía y una exposición innecesaria de gente inocente. El primer orador de la bancada contraria acepta todos estos problemas y la señorita de la contraargumentación viene a emplazarnos a aprobarlos. Curioso que se nos emplace a aprobar algo que el mismo equipo aceptó desde un comienzo. Por lo tanto, sigo al siguiente punto. En tercer punto, se nos emplaza durante la argumentación a defender cómo lo vamos a hacer, con qué sesgo, quién se va a hacer cargo de esto. E inmediatamente, en un punto de información, se introduce la idea de que el status quo ya es suficiente, que ya existen mecanismos de regulación. Pónganse de acuerdo entonces, ¿se puede o no se puede? Y lo que nosotros decimos es que se puede, que de hecho esos organismos que ya existen, podemos ampliarles las facultades para que se hagan cargo de esta problemática. Y en cuarto lugar,
lugar, nos acusan lisa y llanamente de censura. Nos hablan de la libertad de la información, de la falta de participación ciudadana y de cómo esto básicamente está poniendo en riesgo la democracia. Ahí hay una pendiente resbaladiza sobre cómo partimos acá, terminamos en el acabose del mundo y no se explica muy bien por qué. Pero ¿saben lo que nosotros respondemos? La verdad es que lo que nos interesa es restringir este ensalzamiento que hemos dicho desde el discurso 1, se define a través de cobertura. Cuando esto ocurre reiteradamente y cuando empieza a generar una concientización en la población, es que entonces empezamos a poner en riesgo la seguridad de los policías, la seguridad de los procedimientos y la información que finalmente llega a las personas, generando en la población en general miedo y en los jóvenes un ensalzamiento que podría motivarlos a querer ser parte de esta realidad. Y es por eso, porque queremos una información verdadera y una información correcta y no una influencia que hace un flaco favor a la guerra contra el flagelo del narcotráfico, es que le rogamos al señor miembro del jurado un voto por la proposición. Muchas gracias. Agradecemos al equipo por su desempeño en este debate. Los invitamos a saludarse fraternalmente mientras el juez delibera el resultado, que será entregado en los minutos de esta misma sala.